Tenemos un equipo periodístico ya en Asia, ya llegando al condominio Míconos en Cañete, y tenemos dos que van a estar a la expectativa de la salida del cofre y también en Palacio de Gobierno, porque evidentemente, René, después el mensaje a la Nación, esta es la noticia definitivamente del día y tal vez de la semana, ¿no? Es la noticia del día, y para analizarla hemos invitado al conocido abogado Benji Espinosa, quien felizmente es paciente y didáctico para que nos ayude a reflexionar sobre esta situación tan delicada porque gira en torno a la presidenta de la República. Buenos días, doctor Espinosa. René, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por venir. Estás en condición de experto en este caso, porque no estás defendiendo a ninguna de las partes involucradas en esto, ¿no? A nadie. De acuerdo. Ahora, por ejemplo, tomando en cuenta casos que tú conoces, por ejemplo, el caso Vizcarra, el caso Alan García, cuando hay tres testimonios que se indican algo, configuran prueba, porque acá hay tres testimonios, y si incluimos a Adriansen, 4 que no obran, el de Adriansen no obra, pero se le escapó en la conferencia de prensa, que dicen que Dina Boluarte sí estuvo en Míconos. ¿Cómo se soluciona, cómo se zanja eso en el sistema de justicia? Bueno, primero lo que hay que ver es lo que se conoce como un estándar probatorio, es decir, determinar si a partir de las diligencias preliminares se puede pasar a la siguiente etapa, que es una investigación ya formalizada, es decir, imputar cargos, establecer qué cosa es lo que se le atribuye concretamente. Porque recordemos que estamos en investigación preliminar y hay que recordar el delito que se investiga. En este caso... Encubrimiento personal. Exacto. Más que un delito de corrupción, es un delito de encubrimiento personal. Y en términos sencillos, ¿qué es el encubrimiento personal? Bajo el artículo 404 del Código Penal, comete el delito aquel que sustrae de la persecución de la justicia o de alguna medida ordenada por la justicia a una persona. Teniendo poder, siendo funcionario público, ¿o no necesariamente? Si es funcionario público y se encarga de su custodia, la pena aumenta hasta 10 años. Si no lo es, la pena llega a 6 años. Pero en realidad no necesita ser funcionario para cometer el delito. Pero acá, evidentemente, estamos frente a una situación grave, porque estaríamos hablando de un abuso claro de poder de parte de la presidenta. Pero que amerita tal vez no prisión efectiva. No, sí ameritaría prisión efectiva porque la pena son 6 años. Es un delito grave, es un delito contra la administración de justicia. Así se llama el encubrimiento personal. Porque claro, la justicia ha ordenado una medida contra Cerrón y lo que estaría haciendo la presidenta es abusando de su poder, sustrayendo a Cerrón para que cumpla con la orden de la justicia. De acuerdo, ahora, pero... De acuerdo, gracias por esa introducción, pero digamos, tomando en cuenta todos los otros casos de corrupción, este no es un caso de corrupción como tú bien lo dices, o en principio no lo es, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, Julio, mi compañero, el camarógrafo y yo te acusamos a ti de algo, los tres, de lo mismo? Bueno, ¿eso basta? Basta para pasar a la siguiente etapa, que es la formalización de la investigación. ¿Por qué? Porque establecen serios indicios de que el delito habría existido y dos, lo más importante, René, que habría responsabilidad en el imputado. Porque acá lo que hay que establecer es que la investigación tiene que establecer dos cosas. Primero, que el encubrimiento se haya dado y segundo, que el encubrimiento lo haya hecho Dina Boluarte. O sea, hay dos partes acá. Quien encubre y a quien se encubre. Quien encubre es Boluarte y a quien se encubre es a Cerrón, según la hipótesis del Ministerio Público. De acuerdo. Ahora, vamos a informarles que Dina está encabezando una sesión del Consejo de Ministros, con lo cual se puede inferir que no va a participar de la diligencia, ¿no? Exacto, no va a participar, pese a que la Fiscalía ordenó que participe. Ahora, hay que dejar claro que sí, la presidenta Boluarte, en la medida en que tiene la condición de indiciada, investigada, sospechosa, podría rehusarse a participar. Pero es que ayer dijo que me llamen, y la han llamado y no va. Bueno, con lo cual hay un mensaje contradictorio, ¿no? ¿Me entiendes, no? Ayer dijo que me llamen, pues, que me llame Deli Espinosa. Y ahora el fiscal a cargo no es Deli Espinosa, es el fiscal de la investigación, la llama y no va. Ahí hay un juego, ¿no? Sí, por supuesto, porque hay una desacreditación. Si dice, me llaman y voy a participar, la llaman y no participa, entonces ¿cuál es el mensaje? El mensaje es pura pirotecnia política. Se está hablando para las galeras, para las tribunas. Pero lo más importante, esta diligencia es relevante, ¿sabes por qué? Porque es una suerte de reconstrucción, se llama verificación y recorrido. Ahora, ¿qué tendría que hacer la Fiscalía? ¿Necesita la presidenta necesariamente? No, no necesariamente la necesita porque va a poner a una persona con sus características similares y van a hacer el recorrido conforme a los testimonios que obran. De tal manera que la ausencia de la presidenta Boluarte
no frustra la diligencia. Eso es importante establecer. No frustra la diligencia. Ahora, yo no puedo, tú fuiste abogado de Pedro Castillo. Así es. Y desde el punto de vista jurídico, político, no puedo dejar de preguntarte lo que la población percibe, ¿no? Lo que la población percibe es que congresistas eran muy severos con Pedro Castillo y ahora son suavecitos con Dina Boluarte. Y lo mismo, otros congresistas eran muy suaves con Pedro Castillo y ahora son muy severos con Dina Boluarte. ¿Qué reflexión te propone eso en términos de vacancia? Términos de que el ánimo político es el que determina finalmente cómo tratas al presidente, con guantes de seda o no. Acá vemos un doble rasero, absolutamente claro, porque por menos el presidente Castillo lo dicen aguillotinado, pero a Dina Boluarte lo tocan con guantes de seda. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Y al revés también, pues, ¿no? Porque vemos a congresistas acusando severamente a Dina Boluarte y que defendían o relativizaban lo de Pedro Castillo. Sí, aunque en menor medida, pero existe, es verdad, no hay que negarlo ni tapar el sol con un dedo, René, eso es cierto. Con lo cual, nuevamente deja la impresión de que en el Congreso lo único que importa son las manos alzadas, que son los votos. Nunca las razones, ni los fundamentos, ni los motivos concretos. O sea, no importa el bien común. No importa el bienestar de todos. No importa el bienestar de todos. Ajá. Importa el poder que ellos tienen para votar ahora y fíjate lo que están haciendo con la legislación penal. Sí, están haciendo agua. Le están haciendo agua. Ahora, porque este caso podría ser causal de vacancia, ¿no? Depende de los congresistas. Bueno, hoy no lo creo porque no está en la sintonía. Potencialmente. Potencialmente podría serlo, claro, porque fíjate, ¿cuál era el escenario con Castillo? El escenario con Castillo era, se abría una carpeta fiscal, de repente se caían algunas declaraciones o se filtraba cierta información y con esa misma información que la Fiscalía filtraba, luego había una caja de resonancia política para que en el Congreso se dijera vacancia Castillo, vamos por su cabeza. Pero Dina está diciendo lo mismo, dice que la quieren sacar, que los medios amplificamos todo, o sea, es el mismo pretexto, es como el mismo guión. Pero es que no creo que haya amplificación de los medios, lo que hay es una difusión de los medios de comunicación de hechos noticiosos de interés público y lo que hay es una incapacidad de la Presidenta, evidentemente, en responder cosas concretas. Pero bueno, ¿ves el caso ya desde el punto de vista técnico, ya no tanto político, la ves seriamente comprometida Dina Boluarte? Sí, y yo creo que cada vez se compromete más. Creo que las explicaciones de su entorno no son satisfactorias. Creo que la perjudican más. Y si la protege el Parlamento como lo está protegiendo, ¿cuál es el decurso de la investigación fiscal? Bueno, lamentablemente el Congreso es quien tiene que dar luz verde para lo que continúe. Ahora, ojo. ¿En qué sentido? Levantar la inmunidad. Levantar la inmunidad, pero ojo con lo que voy a decir. En el caso del presidente Castillo se puso un límite. Se dijo, solo puedes hacer investigación preliminar. Claro, Zoraida Ábalos. Bueno, no, Zoraida Ábalos básicamente lo que estableció fue sí, un inicio de investigación y luego lo suspendió con el caso Vizcarra, lo repitió con el caso Castillo. ¿No? Que defendían a los a los presidentes, que no se les podía investigar y ahora sí se puede investigar. Patricia Benavides rompió esa tradición, digamos. Claro, pero a Patricia Benavides el juez Checle le puso un límite. Le dijo, usted solo puede practicar diligencias preliminares o investigación preliminar. Usted no puede pasar al ámbito de la investigación formalizada. Es más, el Congreso tampoco puede hacerlo, porque el Congreso solo podría autorizarlo bajo los supuestos del 117, que solo tiene un delito. No es el delito de encubrimiento, sino es únicamente el delito de traición a la patria. Y esa protección también aplica para Dina Boluarte. Y esa protección aplica para Dina Boluarte porque es una protección a la función presidencial, no a la persona. Ahora, entonces, ¿qué es lo peor que le puede pasar a Dina Boluarte tomando en cuenta que no se cuenta con los 87 votos para vacarla? Bueno, en términos de lo peor es que siga perdiendo legitimidad y su legitimidad va a ser nula, porque si está en 3%, podríamos hablar después de este caso que bajaría a menos. Ahora, Juan José Santibáñez también está comprendido aquí. Sí, pero según la investigación todavía no está en una inculpación formal, porque lo que tenemos es al conductor del cofre y a la presidenta. Pero esto, ojo, no ha acabado. Mientras la investigación prosiga, mientras la Fiscalía prosiga haciendo actos de investigación, podría incorporar a nuevas personas, podría incorporar al ministro del Interior. La última pregunta, por favor, Benji. Ayer estuve con Julio Rodríguez hablando de esta modificación legal de la prohibición de la detención preliminar, o preventiva, ¿no? Detención preliminar para casos en general y preventiva para policías. Preliminar, sí, pero en realidad, más allá del tema de la flagrancia de los policías, lo que decía Julio Rodríguez era que esto
propone que la Fiscalía tenga un estándar probatorio más alto para dictar la detención preliminar y que estaba bien. ¿A ti qué te parece esta modificación legal? A mí me parece, yo siempre he sido crítico, que había un abuso de la detención preliminar antes de la prisión preventiva, ojo. Pero lo que ha debido hacerse es regularse mejor, no eliminarse. Ajá. ¿Por qué? Porque ahora pueden ¿Pero se ha eliminado? Se ha eliminado, claro, se ha derogado. ¿No pide un estándar mayor? No, ahora lo que se ha establecido en una disposición complementaria de la ley que ha sido publicada es que derógase la figura del 261 tal, que es la detención preliminar precisamente. O sea, la detención preliminar en el Perú ahora solo va a operar cuando te detienen en flagrante delito, cuando te detienen con las manos en la masa. Fuera de ese supuesto no puede haber detención preliminar. Ajá, porque lo que se entiende de los titulares y de haber leído es que ya está prohibida incluso en flagrancia. No, en flagrancia se mantiene, de hecho. Okay. Específicamente, el inciso que se ha eliminado es el caso de no flagrancia. Okay. El de flagrancia todavía sigue vigente. ¿Y esto tiene connotaciones políticas también? Sí, por supuesto, es una decisión del Congreso. Todo tiene connotaciones políticas. En manos del Congreso estamos... Pero eso es para beneficiar a sus criminales. Bueno, esa es una lectura creo que válida que podría darse. Yo creo que podría haberse hecho mejor si es que, por ejemplo, se convocaba una mesa de expertos, se reflexionaba qué mejoras podemos hacer para que no se abuse de la detención preliminar. Yo te planteo una, por ejemplo, que este tema del estándar probatorio se eleve y que sea igual a una prisión preventiva por una detención preliminar y que los peligros procesales sean también tan graves como la prisión preventiva. Eso podría haberse hecho, con lo cual tú elevas el estándar y evitas que se abuse de la detención preliminar como se ha cometido. Porque hay que ser claros, ¿se ha abusado de la detención preliminar? Sí, pero creo que este no era el remedio. Ok, Benji, muchísimas gracias por tu presencia aquí y Muchas gracias, René. nos has ayudado a aclarar varios conceptos. Gracias. Julio, contigo.